Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire en Brooklyn, Massachusetts, aquel mayo de 1917, estaba cargado con el peso de las expectativas. En la casa de Bills Street, Rose Fitzgerald Kennedy, hija de un alcalde de Boston, y Joseph Patrick Kennedy, un banquero de ambición feroz tallada en el granito de Nueva Inglaterra, daban la bienvenida a su segundo hijo. Lo llamaron John Fitzgerald. Nadie le decía John. Era Jack. Desde el principio, Jack fue diferente. No poseía la robustez dorada de su hermano mayor, Joe Jr., el heredero designado, el que llevaba sobre los hombros todas las ambiciones dinásticas de su padre. Jack era delgado, a menudo enfermizo, una criatura de sábanas frescas y frascos de medicinas. La escarlatina casi se lo lleva. Luego vinieron la difteria, la tos ferina, el asma, las alergias, un catálogo de dolencias que lo obligaron a forjar su primera arma, un encanto rápido, una sonrisa fácil y un ingenio que desarmaba. Aprendió a leer no solo libros, sino personas, buscando la grieta en la armadura, la debilidad que podía explotar con una broma o una pregunta incisiva. El padre, Joe, amasaba una fortuna que crecía como la marea. Su sombra se proyectaba larga y fría. Para él, la vida no era un viaje, era una competición. No queremos perdedores en esta familia, era su credo. En segundo lugar, es un fracaso. Jack, viviendo a la sombra de Joe Jr., internalizó el mensaje, pero lo filtró a través de su propia naturaleza irónica. Si no podía ganar por fuerza bruta, como su hermano, ganaría por astucia, por resistencia, por pura voluntad. La familia se mudó a Nueva York, luego a Yannisport en el Cabo Cod, un complejo ventoso que se convertiría en el corazón de su identidad. El océano era su patio de recreo. El agua salada era el único bautismo que importaba. Jack aprendió a navegar, sintiendo el viento en las velas, un raro momento de control sobre un cuerpo que a menudo lo traicionaba. Pero incluso en el agua, la competencia era feroz. Las regatas eran batallas, y Joe padre observaba desde la orilla, cronometrando, juzgando. La educación fue un asunto de internados. Canterbury, y luego Choate. En Choate, Jack era popular pero no un erudito. Fundó el Club de los Fabricantes de Maques, una broma rebelde contra la autoridad del director. Era encantador, pero ya sentía ese dolor sordo en la espalda, el primer susurro de la agonía que lo acompañaría toda su vida. Sufría de algo que los médicos no podían diagnosticar, un cansancio de hierro, una debilidad que combatía con una energía frenética. Su padre fue nombrado embajador en el Reino Unido por el presidente Roosevelt. Jack, ahora un joven estudiante de Harvard, viajó a Europa. Vio el mundo al borde del abismo. Estuvo en Londres cuando las bombas comenzaron a caer. Sintió el olor del miedo y la pólvora. Esta experiencia, la visión de una vieja Europa complaciente frente a la tiranía, se convirtió en su tesis de graduación. Con la ayuda de su padre y sus conexiones, la tesis se publicó como un libro, ¿Por qué Inglaterra durmió? Se convirtió en un éxito de ventas. Jack, el segundo hijo enfermizo, había encontrado su propia voz. Pero la guerra era inevitable. Joe Jr. se alistó en la armada, convirtiéndose en piloto, el camino del héroe. Jack, a pesar de sus dolencias crónicas de espalda y el diagnóstico secreto de la enfermedad de Addison, usó la influencia de su padre para entrar en la armada. Quería acción. No quería quedarse atrás. Lo enviaron al Pacífico Sur, un infierno húmedo de malaria y desesperación. Le dieron el mando de una lancha torpedera, la PT-1009. Era una embarcación pequeña, rápida, hecha de madera contrachapada, una mosquito boat diseñada para hostigar a los japoneses. En la oscuridad de una noche de agosto de 1943, en el estrecho de Blackett, cerca de las Islas Salomón, la historia de Jack cambió para siempre. El mundo era negro, un terciopelo líquido sin luna. La PT-1009 avanzaba lentamente. De repente, una sombra colosal surgió de la nada. Era el destructor japonés Amahiri. No hubo tiempo para reaccionar.
El impacto fue cataclísmico. La lancha de madera se partió en dos. El combustible explotó, convirtiendo la noche en un infierno naranja. Jack fue arrojado contra la cabina, el dolor en su espalda fue un rayo blanco. El olor a gasolina quemada y agua salada llenó sus pulmones. 2 hombres murieron instantáneamente. Los supervivientes se aferraban a los restos flotantes. Jack, a pesar de su espalda destrozada, nadó hacia Patrick McMahon, un tripulante gravemente quemado. «No hay problema, Mac», le dijo, su voz tranquila en el caos. Jack tomó la correa del chaleco salvavidas de McMahon entre los dientes y comenzó a nadar. Nadaron durante horas. El océano, que había sido su patio de recreo, era ahora un enemigo vasto y frío. Remolcó a McMahon milla tras milla hacia una pequeña isla que apenas se vislumbraba. Fueron 5 horas de agonía, el sabor del cuero y la sal, el dolor punzante en cada vértebra. Durante 6 días, sobrevivieron en el islote. Jack nadaba entre las islas cercanas, buscando ayuda, desafiando las corrientes y los tiburones. Finalmente, con la ayuda de exploradores nativos de las islas, Byukugasa y Herón y Kumana, Jack logró tallar un mensaje en la cáscara de un coco: nativos conocen posición. Pueden pilotar. 11 vivos. Necesitan botes pequeños. Kennedy. Fueron rescatados. Jack regresó como un héroe. Tenía una medalla, una historia de supervivencia y un dolor de espalda que se convertiría en su compañero constante. Pero el heroísmo tuvo un precio oscuro. Poco después, su hermano, Joe Jr., el heredero, murió en una misión de bombardeo voluntaria y peligrosa sobre Europa. La antorcha, pesada y ardiente, pasó de la mano del hijo dorado a la del superviviente irónico. El destino de Jack estaba sellado. El padre volvió su mirada implacable hacia él. El camino ahora conducía a la política. Terminada la guerra, Jack regresó a Boston. Era el año 1946. El escaño del Distrito 11 del Congreso estaba abierto. Jack, con su bronceado de héroe de guerra, su sonrisa deslumbrante y la formidable maquinaria política de su padre detrás de él, era imparable. Aprendió el negocio familiar, los apretones de manos, los discursos en las fábricas, las promesas en los barrios irlandeses. Ganó. Washington fue un despertar. El joven congresista era visto como un peso ligero al principio, un playboy rico. Pero aprendió rápido. Pasó 6 años en la Cámara de Representantes, forjando una imagen de moderado. Sin embargo, su ambición, alimentada por la de su padre, apuntaba más alto. En 1952, decidió desafiar al senador republicano Henry Cabot Lodge Jr., un gigante de la política de Massachusetts. Fue una batalla brutal. La familia Kennedy inundó el estado con dinero y personal. Las famosas fiestas de Ted organizadas por su madre Rose y sus hermanas Eunice, Pat y Jan, se convirtieron en leyenda. Jack trabajó incansablemente, a pesar de que su espalda lo estaba matando. Ganó por un margen estrecho, derrocando a una dinastía política de Nueva Inglaterra. A los 36 años, era senador de los Estados Unidos. El año siguiente, 1953, se casó. Jacqueline Bouvier era diferente a todas las mujeres que había conocido. Era de sociedad, educada en Vassar y la Sorbona, con una voz susurrante y ojos grandes y melancólicos. Era fotógrafa del Washington Times Herald. Su boda en Newport fue el evento social del año, la unión de 2 familias prominentes, la creación de una realeza estadounidense. Pero la vida privada estaba llena de sombras. El dolor de espalda de Jack se volvió insoportable. Los médicos descubrieron la verdad. La enfermedad de Addison, una insuficiencia suprarrenal que requería un régimen diario de esteroides, y vértebras colapsadas por sus heridas de guerra y una vida de deportes competitivos. En 1954, se sometió a 2 cirugías de columna casi fatales. Durante su convalecencia, rozó la muerte. En ese tiempo de quietud forzada, trabajó en un libro sobre senadores que habían arriesgado sus carreras por principios, perfiles de coraje. El libro, escrito en gran parte por su asistente Ted Sorensen pero imbuido del espíritu y la dirección de Jack, ganó el premio Pulitzer.
En 1956, Jack intentó obtener la nominación a la vicepresidencia junto a Adlai Stevenson. Fracasó por poco en la convención. Pero la derrota fue una bendición. Aprendió que su atractivo era nacional. Su discurso de concesión fue tan elegante que muchos lo recordaron más que al ganador. El fracaso lo posicionó para el premio mayor. Comenzó a planificar su carrera presidencial casi de inmediato. Viajó incansablemente por el país. Su hermano menor, Robert, Bobby, se convirtió en su director de campaña, su ejecutor implacable, el contrapeso duro a la gracia fácil de Jack. El año 1960 llegó. La campaña por la nominación demócrata fue una prueba de fuego. El principal obstáculo era su religión. Ningún católico había sido elegido presidente. El prejuicio era profundo, especialmente en el sur y el medio oeste. La primaria de Virginia Occidental, un estado abrumadoramente protestante y pobre, se convirtió en el campo de batalla decisivo. Jack se enfrentó al senador Hubert Humphrey. En un discurso histórico ante un grupo de ministros protestantes en Houston, Jack abordó la cuestión de frente. No soy el candidato católico a la presidencia. Soy el candidato del Partido Demócrata que también resulta ser católico. Ganó Virginia Occidental y aseguró la nominación. El oponente republicano era Richard Nixon, el vicepresidente. La campaña fue reñida. Y entonces, la televisión cambió la política para siempre. Se programaron 4 debates presidenciales. En el primero, Nixon, que se recuperaba de una enfermedad y se negó a usar maquillaje, apareció pálido, sudoroso y sombrío bajo las luces del estudio. Jack, bronceado por la campaña en California, apareció tranquilo, confiado y vibrante. La gente que escuchó por radio pensó que Nixon había ganado. La gente que lo vio por televisión declaró a Kennedy ganador indiscutible. La imagen había triunfado sobre la palabra. La noche de las elecciones fue una agonía. Los resultados fueron increíblemente ajustados. La victoria dependía de estados como Illinois y Texas, donde la maquinaria política de Joe Kennedy y el compañero de fórmula de Jack, Lyndon B. Johnson, trabajaron horas extras. Al amanecer, John Fitzgerald Kennedy, a los 43 años, se había convertido en el presidente electo más joven de la historia del país. El invierno de 1961 fue helado. El día de la investidura, Washington estaba cubierto de nieve. Jack, sin abrigo, de pie en el frío glacial, pronunció un discurso que resonó en todo el mundo. Su voz, con ese acento distintivo de Boston, era clara y fuerte. No pregunten qué puede hacer su país por ustedes, declaró, pregunten qué pueden hacer ustedes por su país. Era el nacimiento de una era, un llamado al idealismo, a una nueva frontera. La Casa Blanca se transformó. Se llenó de energía, de intelectuales, de artistas. Jackie Kennedy la restauró, convirtiéndola en un museo viviente de la historia estadounidense, un escenario para el glamour. Los Kennedy tenían estilo. Tenían vigor. El mundo estaba fascinado. Llamaron a esa era Camelot, un tiempo mítico de gracia y poder. Pero la realidad del poder fue brutal. Apenas 3 meses después de asumir el cargo, en abril de 1961, Kennedy aprobó un plan heredado de la administración anterior. Una invasión de Cuba por exiliados cubanos entrenados por la CIA para derrocar a Fidel Castro. La invasión en Bahía de Cochinos fue un desastre humillante. Los invasores fueron rápidamente derrotados. Kennedy, sintiéndose traicionado por sus asesores militares y de inteligencia, asumió la plena responsabilidad pública. Fue su primera y más amarga lección, la soledad del mando. En junio, viajó a Viena para encontrarse con el líder soviético, Nikita Khrushchev. Khrushchev, rudo y combativo, trató de intimidar al joven presidente. Hablaron sobre Berlín, la ciudad dividida. Kennedy salió de la reunión conmocionado. Me trató como a un niño, dijo. Poco después, los soviéticos comenzaron a construir el muro de Berlín, un símbolo de concreto y alambre de púas de la Guerra Fría. El mundo se tambaleaba al borde del abismo. Y entonces, en octubre de 1962, el abismo miró hacia atrás.
Aviones espía estadounidenses tomaron fotografías de bases de misiles nucleares soviéticos en construcción en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Florida. Los misiles podían alcanzar Washington en minutos. Comenzaron 13 días de tensión insoportable. El mundo contuvo la respiración. Kennedy reunió a un grupo de asesores, el ExComm. Los militares presionaron por un ataque aéreo inmediato, seguido de una invasión. Kennedy temía que eso desencadenara una guerra nuclear total. El aire en la sala del gabinete estaba viciado de humo de cigarrillos y miedo. Jack, lidiando con su dolor de espalda crónico y la presión de la aniquilación global, buscó un camino intermedio. Optó por una cuarentena naval, un bloqueo de Cuba. Fue una apuesta. ¿Se detendrían los barcos soviéticos? Durante días, la tensión aumentó. Los barcos se acercaron. Finalmente, se detuvieron. Hubo un intercambio secreto de cartas entre Kennedy y Khrushchev. Los soviéticos acordaron retirar los misiles si Estados Unidos prometía no invadir Cuba y, en un acuerdo secreto, retiraba sus propios misiles de Turquía. La crisis de los misiles cubanos había terminado. Kennedy había mirado fijamente a la guerra nuclear y había parpadeado, pero Khrushchev también. Después de la crisis, Kennedy maduró. Se movió hacia la distensión. En junio de 1963, pronunció un discurso en la American University pidiendo la paz y un reexamen de las actitudes hacia la Unión Soviética. Ese mismo verano, firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares con el Reino Unido y la Unión Soviética. En casa, el frente más difícil era el de los derechos civiles. El movimiento por la igualdad racial ganaba fuerza, enfrentándose a una resistencia violenta en el sur. Kennedy, que había ganado la presidencia con un apoyo crucial de los votantes del sur, se había mostrado cauteloso al principio, prefiriendo acciones ejecutivas a una legislación divisiva. Pero los acontecimientos lo forzaron. La violencia en Birmingham, Alabama, las imágenes de perros policía atacando a manifestantes pacíficos, la postura del gobernador George Wallace en la puerta de la Universidad de Alabama. En junio de 1963, Kennedy se dirigió a la nación por televisión. Declaró que los derechos civiles eran un problema moral. Propuso una legislación integral de derechos civiles que prohibiría la segregación en lugares públicos. Fue un compromiso total. Ese mismo mes, viajó a Berlín. La ciudad lo recibió como a un héroe. Frente a una multitud de cientos de miles de personas junto al muro, pronunció uno de sus discursos más famosos. Todos los hombres libres, dondequiera que vivan, son ciudadanos de Berlín, proclamó. Y, por lo tanto, como hombre libre, me enorgullezco de las palabras, Ich bin in Berlin. La multitud rugió. Fue un momento de pura conexión, el punto álgido de su presidencia. También impulsó la carrera espacial. Después de que los soviéticos pusieran al primer hombre en el espacio, Kennedy se comprometió a que Estados Unidos pondría un hombre en la Luna antes de que terminara la década. Era una meta audaz, una expresión de la nueva frontera. Pero las nubes se acumulaban. Vietnam, una pequeña nación del sudeste asiático, se estaba convirtiendo en un problema cada vez mayor, con Kennedy aumentando el número de asesores militares. Y en casa, la política estaba fracturada. En noviembre de 1963, Kennedy viajó a Texas. El viaje tenía como objetivo sanar las divisiones dentro del Partido Demócrata del Estado antes de las elecciones del próximo año. El 21 de noviembre, volaron a Dallas. El 22 de noviembre era un día brillante y soleado. Las multitudes en Dallas eran enormes y entusiastas. Jack y Jackie, ella con un llamativo traje rosa, viajaban en una limusina presidencial descapotable, saludando a la gente. La caravana avanzaba lentamente por el centro de la ciudad. Giraron desde la calle Houston hacia la calle LM, pasando por el depósito de libros escolares de Texas. La limusina se deslizó por la pendiente de la plaza de Alley. El rugido de la multitud era un sonido familiar, casi reconfortante. Eran las 12:30 de la tarde. El primer sonido fue agudo, como el petardeo de una motocicleta. El presidente dejó de saludar, su rostro mostró confusión, sus manos se movieron hacia su garganta. El gobernador con Nagy,
sentado delante de él, gritó. Entonces, un segundo disparo. La cabeza del presidente estalló en una nube roja. Un impacto brutal, horrible, que lo arrojó violentamente hacia atrás y hacia la izquierda. Jackie gritó, un sonido primario de terror, y se abalanzó sobre la parte trasera de la limusina, tratando de recuperar un trozo de su cráneo. El coche aceleró. El agente del servicio secreto Clint Hill saltó a la parte trasera, empujando a Jackie de nuevo al asiento. La limusina desapareció bajo el paso subterráneo, corriendo hacia el Hospital Parkland. Pero era inútil. El encanto, el ingenio, el dolor crónico, las victorias y los fracasos, todo había terminado. El hombre que había sobrevivido a la enfermedad, a la guerra en el Pacífico, a las cirugías mortales y al borde del apocalipsis nuclear, había sido derribado en un instante bajo el sol brillante de Texas. El mundo se detuvo. El silencio que cayó sobre la plaza de Aley fue el fin de una era. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.